Cuando pienso en aquella noche, todavía siento el peso del humo frío pegado a la garganta y oigo o vidrio quebrado crujir bajo mis botas. Me llamo Valeria Duarte. Fui inspectora de homicidios por 15 años. Y esta es la historia del caso que me obligó a escoger entre la verdad y mi propia vida. Todo comenzó con una chamada anónima, una daquelas que llegan de madrugada, cuando la ciudad intenta dormir y solo los secretos permanecen despiertos. Eran las 2:17 de la mañana. Yo estaba revisando unos informes atrasados y el teléfono de la mesa sonó con esa insistencia que ya conozco demasiado bien. Cuando no para, ¿es porque alguien ha decidido morir o matar a deshora? Contesté sin entusiasmo, con esa voz cansada de quien ya escuchó todos los horrores posibles. Al otro lado, solo escuché una respiración entrecortada. Nadie hablaba, pero había un murmullo lejano, como de televisores encendidos o radios viejas. Después, una frase corta me quebrada por el llanto. En el edificio de la esquina de Santa Marta con Bolívar, el juez ya no está vivo. Quise hacer preguntas, pero la línea se cortó. No hubo oportunidad de pedir nombre, ni detalles, ni nada. Solo quedó en el aire ese silencio pesado que suele anticipar la tragedia. Anoté la dirección en mi libreta, respiré fondo y agarré el abrigo. En ese momento no sabía todavía que esa llamada anónima acabaría destruyendo todo lo que yo creía sobre justicia, lealtad y redención. El edificio de la esquina de Santa Marta con Bolívar era viejo, de los años 70, con fachada descascarada y balcones que parecían haber visto demasiados inviernos. En la puerta, un portero nervioso fumaba sin parar, rodeado de curiosos que ya comenzaban a sacar sus celulares. Las luces rojas y azules de las patrullas pintaban la calle de un tono siniestro. Subí al 5º piso por las escaleras. El ascensor estaba fuera de servicio desde hacía meses, según me dijo un agente. Cada peldaño rechinaba como si quisiera advertirnos que no subiéramos, que volviéramos a casa, que nada bueno nos esperaba allá arriba. Ojalá le hubiera hecho caso. El apartamento 503 tenía la puerta entreabierta. Un hilo de luz amarillenta escapaba por la rendija como una confesión indecisa. Empujé con cuidado, rutina aprendida con los años. Pistola en mano, mirada rápida a los ángulos, mente fría. El olor me golpeó antes que cualquier imagen. Hierro, pólvora y algo dulce que siempre detesté sentir en una escena de crimen, porque me recordaba a las casas antiguas de mi infancia. El juez Esteban Montalvo yacía en el suelo de la sala, sobre una alfombra persa empapada en sangre. Lo había visto muchas veces en televisión. Traje impecable, mirada severa, voz firme hablando de la ley, de la moral y del futuro del país. Ahora, ese mismo juez estaba con la camisa abierta, una mancha rojo oscuro expandiéndose sobre su pecho como una flor venenosa. A su lado, una pistola caída, ligeramente fuera de su alcance, como si la muerte hubiera llegado un segundo antes que la decisión. Mis ojos recorrieron la escena como siempre. Botellas de whisky sobre la mesa, un cenicero repleto, papeles desordenados por todas partes, un cuadro torcido en la pared. La ventana del balcón estaba entreabierta, dejando entrar el aire frío de la noche y el ruido distante de la ciudad que seguía adelante, indiferente. El primer impulso del equipo fue murmurar la palabra que todos adoran cuando hay un muerto con arma cerca de la mano: suicidio. Es cómoda, rápida, limpia. No hace demasiadas preguntas, pero yo aprendí hace mucho que las escenas hablan, y aquella no estaba diciendo «yo me maté». Estaba gritando «alguien me ayudó a morir». Me agaché junto al cuerpo, fijándome en los detalles. El disparo había entrado por el lado izquierdo del pecho, pero la posición de la pistola no coincidía con un disparo típico de mano derecha. La sangre en la manga tampoco estaba en el lugar esperado. Y, sobre todo, había algo en la expresión del rostro del juez. No era resignación, era sorpresa, el tipo de sorpresa de quien reconoce al asesino en el último segundo. Mientras el forense empezaba sus mediciones, noté algo más. Un sobre manila semioculto bajo la mesa de centro.
Lo recogí con cuidado, usando guantes, y vi apenas una palabra escrita a mano: confidencial. Dentro había fotos, muchas fotos, de rostros que conocía demasiado bien. Políticos, empresarios, coroneles, todos sonriendo en lugares donde no deberían haber estado juntos jamás. Y, en la última foto, como una puñalada a mi propia historia, vi la cara de alguien que me dolió reconocer. Mi excompañero de academia, el comisario Rubén Salgado. El corazón me dio un vuelco. Rubén había sido mi mejor amigo en la policía. Compartimos guardias eternas, cafés fríos, derrotas y pequeñas victorias. Yo confiaba en él como en muy pocas personas en esta vida. Sin embargo, allí estaba, en una foto descolorida, sentado a la misma mesa que el juez, ahora muerto, y dos hombres conocidos por lavar dinero para el crimen organizado. En la parte de atrás de una de las fotos, una nota escrita con letra apresurada: si algo me pasa, empezar por ellos. No había firma, pero no hacía falta. Reconocí el trazo. Era del propio juez Montalvo. Guardé el sobre en mi carpeta, consciente de que ya estaba cruzando una línea peligrosa. No informé inmediatamente a los demás sobre su contenido. Algo en mi instinto me decía que, cuanto menos supieran, más tiempo tendría yo para entender en qué estaba metida. Al salir del apartamento, la prensa ya se amontonaba en la calle. Gritaban mi nombre, lanzaban preguntas como flechas, querían detalles, declaraciones, drama. Yo solo sentía una cosa: el peso creciente de aquel sobre en mis manos, como si cada foto fuera una piedra amarrada a mi futuro. La versión oficial que se filtró a los medios fue, como siempre, la más conveniente: posible suicidio en investigación. Sin embargo, esa misma madrugada recibí otro mensaje, esta vez directamente al celular. Un número desconocido, un solo texto: deje el caso, inspectora. Algunos fantasmas no quieren ser despiertos. No me sorprendió la advertencia. En mi línea de trabajo, es casi un cumplido. Lo que sí me inquietó fue la precisión. Alguien sabía que yo estaba al frente de la investigación, incluso antes de que se asignara oficialmente. Eso significaba que el enemigo estaba muy cerca, quizás dentro de la propia comisaría. Al día siguiente, con el cadáver del juez aún caliente en la morgue, empecé por donde él mismo me había indicado: empezar por ellos. Busqué información sobre las personas de las fotos. Algunos eran nombres conocidos en las páginas de economía y política. Otros solo aparecían en los informes más oscuros de la unidad de inteligencia. Y, en medio de esa maraña, una figura se alzaba con más fuerza: Rubén. Lo llamé para un café en un lugar neutro, lejos de los pasillos llenos de oídos indiscretos. Cuando lo vi entrar, con ese andar seguro y la sonrisa de siempre, sentí por un segundo la tentación de creer que todo era un malentendido, que alguien había manipulado esas fotos, que nada de aquello era real. Se sentó frente a mí, me abrazó, preguntó por mi salud, por mi padre enfermo, por el perro que adopté hacía unos meses. Todo en él parecía el mismo de siempre, y eso fue precisamente lo que más miedo me dio. Los buenos mentirosos nunca cambian demasiado. Saben que su mejor máscara es la normalidad. No le mostré las fotos. En cambio, le pregunté informalmente qué pensaba del caso del juez. Rubén se encogió de hombros, diciendo que no le sorprendía, que Montalvo tenía fama de tener enemigos poderosos, que probablemente alguien lo había presionado hasta el límite. Hablaba con naturalidad, pero hubo un pequeño detalle que no pasó desapercibido. Conocía datos de la escena que solo el equipo reducido presente en el apartamento sabía. Cuando le pregunté cómo estaba tan bien informado, hizo una broma sobre mis habilidades de chisme, pero sus ojos desviaron la mirada por un segundo. Para mí, ese segundo valió más que una confesión formal. Salí de ese café con la certeza de que mi antiguo amigo estaba metido hasta el cuello en algo sucio. Mientras tanto, el informe balístico confirmó lo que la escena ya susurraba.
La trayectoria del disparo, la distancia y el ángulo no eran compatibles con un suicidio. El juez había recibido el disparo a una distancia mayor, en una posición que indicaba presencia de otra persona frente a él. Había lucha, había resistencia, era un asesinato. La presión dentro de la comisaría aumentó. Mis superiores querían un cierre rápido, alguien a quien culpar, un relato ordenado para calmar a la opinión pública. Se hablaba de robos, de pasiones, de cualquier motivo simple que desviara la atención de la política y el dinero. Pero cada nueva pista me empujaba en la dirección contraria. Esto no era un crimen pasional improvisado. Era una ejecución estratégica, pensada para parecer algo que no era. Uno de los giros más extraños del caso llegó a través de un joven periodista, Daniel Ríos, que apareció en mi oficina con una carpeta bajo el brazo y la arrogancia típica de quien cree que aún puede cambiar el mundo. Dijo que llevaba meses investigando una red de corrupción que conectaba jueces, policías y empresarios. Cuando mencionó el nombre de Montalvo, supe que no estaba allí por casualidad. Daniel me mostró documentos, grabaciones, correos filtrados. Hablaban de sentencias manipuladas, de acuerdos secretos y de un club privado donde las decisiones importantes se tomaban entre copas de whisky y apuestas millonarias. Aquel club tenía un nombre casi irónico: la Hermandad de la Ciudad. Entre los miembros listados aparecía, una vez más, el nombre de mi amigo Rubén Salgado. El periodista quería protección a cambio de su información. Decía que ya había recibido amenazas, que lo seguían de noche, que su correo era hackeado con frecuencia. Dudé en ayudarlo, no porque no creyera en el peligro, sino porque sabía que todo aquel que se acercara demasiado a la verdad quedaría marcado. Aún así, acepté trabajar con él, en secreto. Empezamos a cruzar datos, fechas, reuniones, movimientos bancarios. El patrón que emergía era claro y brutal. La hermandad no solo influía en decisiones judiciales, decidía qué casos investigar y cuáles archivar, a quién condenar y a quién absolver, qué noticias debían aparecer en primera plana y cuáles quedar enterradas en la sección de notas breves. La ciudad era un tablero, y ellos movían las piezas. El juez Montalvo, según los correos, había sido uno de los fundadores de esa red. Pero, en los últimos meses, algo cambió. Mensajes recientes mostraban desacuerdos, amenazas veladas, palabras como traidor y riesgo. Todo indicaba que el juez había empezado a arrepentirse, quizás a hablar demasiado, quizás a guardar pruebas para negociar su propia salvación. En uno de los audios filtrados, reconocí la voz de Rubén diciéndole a alguien: «Si Montalvo abre la boca, no solo caemos nosotros, se cae la ciudad entera». Esa frase me persiguió durante noches. Sabía que, en cierto modo, tenía razón. Desenmascarar a la hermandad significaría exponer la podredumbre no solo de algunos individuos corruptos, sino de un sistema entero que se sostenía en pactos silenciosos. Pero, al mismo tiempo, ¿cuál era mi papel como inspectora si no romper precisamente esos pactos? Fue entonces cuando el caso dejó de ser solo profesional y se volvió personal. Una madrugada, al regresar a mi apartamento después de otro día agotador, encontré la puerta forzada. No faltaba nada de valor: el televisor, el ordenador, las joyas baratas que heredé de mi madre. Todo estaba en su lugar. Lo único que había cambiado era mi tablero de corcho en la pared, donde colgaba fotos y conexiones del caso. Alguien había arrancado todas las notas relacionadas con Rubén y con la hermandad, dejando el resto intacto. Sobre la mesa de la cocina, una simple taza de café humeante, recién hecha, todavía caliente, y a su lado, una bala colocada cuidadosamente de pie, como una pequeña torre de amenaza muda. Me senté en el sofá con el corazón golpeando fuerte. Ya no era una advertencia general. Era un mensaje directo. Sabían dónde vivía, qué investigaba, y querían que entendiera que si seguía adelante,
El próximo cuerpo sobre una alfombra ensangrentada podía ser el mío. Podría haberme retirado del caso. Muchos lo habrían hecho: pedir traslado, alegar presión, negociar un silencio disfrazado de prudencia. Pero hay algo que la ciudad hizo conmigo. Después de tantos años viendo sus entrañas, me enseñó que, cuando te conviertes en cómplice del silencio, ya estás muerto por dentro. Así que decidí seguir, pero ya no desde dentro del sistema. Empecé a trabajar en paralelo, usando todo lo que aún me quedaba: contactos antiguos, informantes, periodistas, vecinos olvidados por la prensa y, sobre todo, mis propios recuerdos de Rubén. Recordé las guardias nocturnas, las historias que me contaba, los casos que se perdían de repente. A la luz de lo que yo sabía ahora, muchos de esos episodios empezaron a encajar de otro modo. Donde antes veía simple incompetencia, ahora veía maniobras. Donde antes veía coincidencia, ahora veía cálculo. La pieza clave llegó de forma inesperada, a través de una anciana que vivía en el edificio frente al del juez. Fui a verla porque necesitaba testigos que hubieran visto algo la noche del asesinato. La mayoría solo recordaba sirenas y gritos, pero doña Mercedes, con sus ojos gastados y su memoria afilada, me dijo algo diferente. Contó que, alrededor de la 1:30 de la madrugada, escuchó un coche detenerse frente al edificio. Miró por la ventana y vio bajar a un hombre con abrigo oscuro y gorra. No reconoció su rostro, pero sí el coche: un sedán negro con un pequeño golpe en el parachoques trasero. Dijo que lo había visto muchas veces estacionado frente a la comisaría donde yo trabajaba. Su descripción coincidía con el coche de Rubén. Esa noche, mientras la ciudad se sumergía en su sonido constante de motores y pasos apresurados, yo me quedé sentada en mi escritorio, mirando el expediente del juez Montalvo y el de Rubén. Dos hombres que habían empezado del lado de la ley y habían tomado caminos opuestos en un momento invisible. Uno, intentando salir de la red de corrupción. El otro, aferrándose a ella como a un salvavidas dorado. Llegó un punto en el que supe que no podía seguir sola. Tenía demasiado en contra: una red poderosa, un amigo convertido en enemigo, amenazas constantes. Así que hice algo que muchos habrían considerado una traición al cuerpo. Filtré parte de la información a un medio internacional. No fue una decisión sencilla. Sabía que, una vez las pruebas salieran del control de la comisaría, ya no habría vuelta atrás. Las noticias podían tomarse en serio o enterrarse. Podían desatar un escándalo o convertirse en un simple rumor. Pero al menos, si algo me pasaba, la verdad no moriría conmigo. El artículo salió un lunes por la mañana. Titular contundente, fotos borrosas, extractos de correos y audios cuidadosamente editados. No mencionaba mi nombre, pero dejaba claro que había una investigadora interna moviendo los hilos. La ciudad enloqueció. Algunos llamaron a todo eso campaña de difamación. Otros, valiente denuncia. Hubo protestas frente al tribunal. Hubo puertas cerradas de golpe en la comisaría. Y, sobre todo, hubo un hombre que decidió que era hora de hablar conmigo. Rubén me pidió un encuentro esa noche, en un estacionamiento abandonado en las afueras de la ciudad. Era el tipo de escenario que yo misma elegiría si quisiera que nadie nos viera. Fui armada, pero sabía que, si él quería, no saldría viva de allí. Cuando lo vi de pie junto a su coche, con las manos en los bolsillos y el rostro cansado, entendí que el hombre que había sido mi amigo aún estaba allí, enterrado bajo capas de decisiones equivocadas. Habló primero. Dijo que yo no entendía, que la hermandad no era solo un grupo de corruptos, sino una red de estabilidad que impedía que la ciudad se hundiera en el caos. Según él, sin sus acuerdos, sin sus pactos, las calles se llenarían de violencia descontrolada, los juicios se volverían guerras políticas interminables y la economía colapsaría. Lo escuché en silencio, mientras el viento movía papeles viejos por el asfalto.
Le pregunté si había matado al juez. Tardó en responder. Finalmente, admitió que estuvo allí esa noche, pero dijo que había ido a negociar, no a matar. Según su versión, alguien más entró después, alguien de rango aún más alto en la hermandad, alguien de quien él mismo tenía miedo. Era posible que mintiera, era posible que solo quisiera limpiar su conciencia compartiendo la culpa. Pero había algo en su voz, una grieta, que me hizo pensar que al menos una parte de lo que decía era verdad. Rubén me ofreció un trato. Me daría nombres, pruebas, rutas de dinero, a cambio de protección y de una promesa de que su familia no quedaría desamparada. Yo sabía que no tenía poder para garantizar todo eso, pero también sabía que, sin su testimonio, la investigación moriría asfixiada por órdenes superiores. Aquel estacionamiento se convirtió en el escenario de mi propio dilema moral. ¿Podía construir justicia sobre la base de un pacto con alguien que había alimentado durante años aquello que yo quería destruir? ¿Podía confiar en un hombre que había estado dispuesto a apuntar un arma a la cabeza de un juez? Decidí que, en una ciudad donde todos estaban manchados, a veces la única forma de limpiar algo era usando manos que no eran del todo inocentes. Acepté su trato. Durante semanas, grabé sus declaraciones en secreto, reuní documentos, crucé informaciones con lo que Daniel, el periodista, ya tenía. Cada nuevo dato era un hilo que, al tirarlo, deshacía un poco más la tela de la hermandad. Pero ellos no se quedaron de brazos cruzados. Un día, Daniel desapareció. La última vez que se le vio fue entrando a su apartamento. Nunca salió, no hubo señales de lucha, no hubo testigos, no hubo cámaras que mostraran nada. Solo un mensaje sin remitente en mi celular, uno menos. El dolor y la culpa me atravesaron como cuchillos. Sentí que lo había arrastrado a una guerra para la cual él no estaba preparado. Podría haberme rendido entonces, dejar que la hermandad se tragara la verdad junto con otro nombre más. Pero la desaparición de Daniel se convirtió en el punto sin retorno. A partir de ahí, ya no luchaba solo por el juez, ni por mi conciencia. Luchaba por todos los que la ciudad había engullido en silencio. El golpe final llegó cuando descubrimos que uno de los máximos dirigentes de la hermandad era, nada menos, que el propio jefe de policía. El hombre que firmaba mis ascensos, que me felicitaba en las ceremonias, que daba discursos sobre ética en los actos públicos. Rubén proporcionó los documentos, registros de llamadas, extractos de cuentas en paraísos fiscales, fotos de reuniones clandestinas. Cada prueba era una pieza más en un rompecabezas que ya no se podía ignorar. Sabía que, si intentaba llevar todo eso por los canales oficiales, no llegaría a ninguna parte. Los expedientes desaparecerían, los testigos se desdirían, yo misma sería declarada inestable o sospechosa. Así que apreté el botón que me quedaba. Entregué todo a una fiscalía especial de otra ciudad, bajo protección federal. El proceso fue lento, lleno de maniobras y tentativas de encubrimiento. Pero al final, el escándalo explotó de una forma que ni la hermandad pudo controlar. Hubo detenciones, renuncias, declaraciones desesperadas. El jefe de policía cayó, algunos jueces también. Varios empresarios desaparecieron antes de ser detenidos. Probablemente ahora viven bajo otros nombres, en otros países. ¿Y Rubén? Su testimonio fue crucial. A cambio, le dieron un programa de protección. Oficialmente, está muerto. Extraoficialmente, vive con otro nombre y otro rostro en algún lugar lejano. A veces me pregunto si duerme tranquilo. La ciudad, por su parte, siguió adelante. No se derrumbó como él decía que pasaría. Hubo un periodo de caos, sí. Titulares encendidos, debates en televisión, miedo en las calles. Pero la vida, testaruda, encontró de nuevo su ritmo. Yo dejé la policía. Después de aquel caso,
Ya no pude seguir viendo el escudo del cuerpo sin recordar todas las noches en que la ley fue usada como arma contra los indefensos. Ahora trabajo como investigadora independiente y de vez en cuando cuento historias como esta. No para ganar fama, ni para ser heroína, simplemente porque creo que, mientras alguien recuerde lo que pasó, la hermandad, o cualquier cosa que se le parezca, tendrá más dificultad para volver a crecer en la sombra. Sé que, al narrar esta historia, me expongo. Sé que algunos de los que escuchan pueden ser parte de algo parecido, en otra ciudad, con otros nombres, otras máscaras. Pero también sé que, en algún lugar, hay alguien como yo, cansada, decepcionada, pero aún dispuesta a pelear por una versión de justicia que no esté en venta. Cuando cierro los ojos, todavía veo el cuerpo del juez en aquella alfombra persa, la pistola caída, el sobre Manila medio escondido. Podría haber pasado la página. Podría haber archivado el caso como un suicidio más, pero elegí escuchar lo que la escena me gritaba. Elegí creer que, incluso en una ciudad acostumbrada a tragar culpables y escupir inocentes, la verdad podía encontrar un hueco por donde respirar. Y si estás escuchando esta historia ahora, en tu casa, en tu coche, en alguna pantalla iluminada en la oscuridad, quiero que recuerdes algo. Las ciudades siempre susurran. En sus calles, en sus edificios, en sus expedientes, hay voces que cuentan lo que de verdad pasa. Lo único que hace falta es alguien dispuesto a escuchar, incluso cuando escuchar signifique ponerse en la mira de quienes prefieren el silencio. Yo lo hice una vez. Pagué el precio. Y aún así, si pudiera volver atrás, lo haría de nuevo. Porque el verdadero crimen no fue solo la muerte de un juez corrupto tratando de redimirse, ni la desaparición de un periodista valiente, ni la traición de un amigo. El verdadero crimen habría sido guardar silencio. Esta fue la historia del caso Montalvo, el caso que rompió la hermandad de la ciudad y que me rompió a mí también. Pero, a veces, hay cosas que solo se pueden reparar cuando se quiebran por completo. Y quién sabe, tal vez mientras tú escuchas estas palabras, otra inspectora, en otra ciudad, esté a punto de encontrar su propio sobre Manila escondido bajo una mesa. Cuando eso pase, espero que recuerde esta historia y que decida no mirar hacia otro lado.